César, ¿estás por ahí? Sí, 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 doctor, estoy acá. Bien, entonces vamos a continuar nuestro programa. Denme un minutito. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a hablar eh, ya hemos dicho lo que es recordando un poco la historia natural de las enfermedades y también eh, lo que es el impacto de la triada en la cual estamos en equilibrio y que nosotros siempre lo vamos a tener presente. Tal vez será conveniente que podamos hablar sobre las enfermedades inmunoprevenibles, como por ejemplo el sarampión. El sarampión que ahora está en epidemia, simplemente para recordarles, quiero rápidamente decirles que el sarampión es una enfermedad exantemática causada por un virus, que bueno, lo voy a llamar virus del sarampión, pero es del género Morbillivirus, que es una cadena eh, monolítica o negativa de RNA y de la familia Paramyxoviridae. ¿Cuál es el problema del sarampión? Que sería ahorita un problema dominante. Es altamente contagioso, ya que se disemina por la vía respiratoria a partir de las gotas aerolizadas o de Plumpert, que se llaman tos, o al hablar simplemente de una persona o individuo afectado e infectado. Es una de las principales causas
de mortalidad en niños pequeños, a pesar de que haya una vacuna segura y eficaz para prevenir. En este año ya tenemos 67 casos, de los cuales 64 están en Santa Cruz, 2 en el Alto y 2 en La Paz, y aproximadamente 800 casos sospechosos. Entonces, más del 95% de las muertes por sarampión se registra principalmente en países pobres, es decir, de bajos ingresos y con una infraestructura sanitaria deficiente. De momento, lo que les puedo decir que la única manera hoy en día y en este momento y por siempre es la vacuna. La vacunación contra el sarampión, que produce, por supuesto, grandes beneficios a la población, donde por esta simple acción podemos reducir la morbilidad, podemos reducir la mortalidad y prácticamente de la población infantil. De ahí es que no es, sin embargo, ahora al menos propia de solamente menores de 5 años, sino también en poblaciones jóvenes. En este caso, por ejemplo, ustedes. Simplemente recordarles para hacer un speech del sarampión. Lo que ocurre es que una vez que uno aspira las gotitas infectadas, permanecen 3 a 5 días como un periodo de incubación que puede durar hasta 14 días, hasta antes de la aparición de las erupciones. Y hay que saber simplemente que 3 días antes de la aparición y 4 días posterior a las erupciones, el pacientito es altamente contagioso, ya que el virus, una vez que ingresa al organismo, penetra las células epiteliales de las vías respiratorias altas y empieza el proceso de reproducción. Esto en general acompañada siempre con un proceso febril, altamente febril, y que llega a la fase de incubación, que como dije puede durar hasta 14 días. Simplemente tal vez hablar un poquito más, aparte de los exantemas, etcétera, su distribución, el apoyo del laboratorio, las complicaciones más frecuentes del sarampión son, por supuesto, la neumonía. Y eso es una de las causas, como la otitis media, la conjuntivitis, a veces encefalitis, que llevan a un proceso de mortalidad, especialmente en niños inmunodeprimidos o gente joven con inmunoprevención. La prevención, jóvenes, administración de la vacuna triple, se deben acordar, de a los 12 a 15 meses, sarampión, parotiditis y rubiola. Una segunda dosis y una dosis tercera de fortalecimiento. Entonces, hay que ver que este tipo de enfermedades en este momento es de carácter, como se dice, es un problema
netamente dominante en esta época, pero nunca se había presentado así como brote epidémico hasta en los últimos 10 años. Bien, entonces vayamos. ¿Cuál es la principal causa para cualquier problema dominante que tengamos que estudiar, aprender, etc.? Una de las principales causas, y además parte de los determinantes de la salud, es la pobreza. La pobreza, prácticamente según una definición de la OPS, es prácticamente la ausencia de satisfacción de las necesidades vitales en las personas, en los grupos familiares o en las comunidades. Entonces, de hecho, hay una necesidad fundamental de esclarecer que si bien tenemos esa definición de la OPS, la pobreza es un cruce de muchas variables, tanto sociales, económicas y de estilos de vida. Pero la principal característica es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Ahí concordamos con la definición de la OMC, que habla de la insatisfacción de las necesidades vitales. Ustedes saben que las necesidades vitales son alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud. Entonces, cuando esta pobreza exige una enorme repercusión en meses, en años de vida, es una de las principales causas o factores de riesgo que nos llevan a producir enfermedades especialmente infectocontagiosas. Entonces, los factores de la pobreza o dimensiones que tiene la pobreza, por supuesto, es todo lo negativo de las necesidades vitales. Falta de salud, falta de vivienda, falta de ingresos económicos, falta de empleo, falta de nutrición, hoy en día falta de tecnología y falta de educación y por supuesto mortalidad infantil. Aquí están las necesidades vitales: salud, vivienda, educación y alimentación. La población pobre para el año 2020, según el INE, era del 37% aproximadamente. Y de ese 37% estábamos al menos con un 17%, 17.7 si no me equivoco, de pobreza extrema. Lo que quiere decir que haciendo una pirámide sobre las condiciones de acceso a estas necesidades vitales, se tiene, por ejemplo, que la población que se satisface plenamente de ese
de esa provisión de necesidades vitales es muy poca, es decir, es una población privilegiada, es una población que prácticamente tiene al alcance todo lo necesario para una vida holgada y es más en exceso, con esta ostentación de lujos y con ostentación de bienes materiales, activos y por supuesto una fuerte, pero fuerte, más que todo acceso a la riqueza. Se dice que el lumpen, que así también se llama, está alrededor del 10% de la población total. Eso en nuestro país, producto de las economías establecidas por los gobiernos socialistas, ha disminuido a un 5%. Ese 5% ha decidido irse del país, alejarse del país e ir a invertir sus capitales, por ejemplo, a Paraguay. En Paraguay se sabe que muchos empresarios bolivianos tienen excelentes resultados y un buen desarrollo porque invirtieron en ese país, su gobierno les dio todas las facilidades y prácticamente pueden desarrollarse con todo el capital que habían llevado de Bolivia a Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, como la inseguridad jurídica, la inseguridad económica, es uno de los principales problemas que tiene el empresario, porque aquí los que están dentro de esta población justamente son los empresarios y de todas las áreas que ustedes quieran ver, de salud, de producción de bienes, de servicios, etc. Y a partir de ahí viene lo que es una población no pobre, 20%, una población altamente indigente, 30%, y una población muy extrema, de extremada pobreza, 40%. Pero este triángulo es posible que varíe con los resultados del censo 2024. Si nosotros hablamos de unidad de estos indicadores, hablaremos de una población pobre de alrededor del 70%. Entonces, esto también es posible que haya aumentado o haya, ojalá, disminuido en los resultados del censo 2024. Entonces, de acuerdo a una clasificación a nivel mundial, según los ingresos que perciben las familias, los más ricos, como pueden ver aquí, son siempre los muy pocos, que tienen muy poca población que tiene esa satisfacción que les había dicho. Entonces, el 20% recibe apenas, dice, el 1.4 de los ingresos a nivel mundial. Eso se traduce en dólares y nosotros hablamos de que las personas pobres apenas tienen un ingreso de 2.4 dólares día. 2.4 dólares día. ¿Eso qué significa? Si fuera al mercado oficial, escasamente unos 15 bolivianos, pero en el mercado paralelo sería aproximadamente
unos 35 bolivianos. Ese es el ingreso que tienen, especialmente de poblaciones que no acceden a una fuente laboral permanente o una ocupación única. Yo conozco gente que se ofrece para lavar tu auto, se ofrece para cortar tu jardín, se ofrece para limpiar tu puerta, es decir, se ofrece para todo. Y esa gente es la que tiene aproximadamente ese ingreso que estoy diciendo de $2.4 por día. ¿Quién puede vivir un grupo familiar de 3 miembros, hombre, mujer y un hijo, con esa cantidad de dinero? Entonces, he ahí el problema para no tener acceso a salud, a educación, a vivienda y etcétera. Por lo tanto, en conclusión, esta pobreza de este 70% de una población modelo o de promedio es una de las principales causas para la enfermedad. ¿De acuerdo? Por eso estoy diciendo que este estadio de la población es una de las principales causas para los problemas dominantes. Según lo que se habla en la CEPAL y en el Banco Mundial, el 20% más pobre apenas recibe 1.4 de los ingresos económicos del mundo. Y eso se traduce en los $2.4 de diario que pueden recaudar. ¿Qué es la pobreza? Imposibilidad de la familia del individuo de acceder al consumo determinado de determinados bienes y servicios. Listo. Pero ¿esto qué consecuencia tiene? Que le permite una producción social en condiciones de una humana y aceptable calidad de vida. Complicado, ¿verdad? Es complicado hablar de calidad de vida. Ustedes mismos autoanalícense y vean si tienen como individuos, como parte de una familia, como parte de una comunidad, si tienen calidad de vida. Yo conozco a muchos jóvenes como ustedes que tienen que trabajar para seguir viviendo, pero también con mucha fortaleza para seguir estudiando medicina o otra carrera. ¿Cómo será su calidad de vida? Entendiéndose que la calidad de vida es aquella que te permite desarrollarte socialmente, biológicamente y económicamente en condiciones de mínima seguridad. Por lo tanto, como dice aquí también, es la falta de medios para satisfacer adecuadamente. ¿Qué será adecuadamente? Eso tendríamos que ver. Adecuadamente. Las necesidades básicas de alimentación. Fíjense, aquí también se habla de recreación. Aparte de vivienda, vestido, educación, recreación. Lo que quiere decir esparcimiento. Lo que quiere decir tener un día de la semana para poder realizar actividades que te permitan introducirte en un bienestar mental. ¿Qué tal? En Bolivia, un pequeño grupo de la sociedad es dueña de principales medios de producción y por tanto se apropian de la mayor parte de las riquezas del país. ¿Qué son los medios de producción? Desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Carlos Marx, es la explotación
de las riquezas naturales de un territorio, de un país, con el afán de producir riqueza. ¿Cuáles son esos medios de producción? La agroindustrial, la burguesía industrial, la burguesía comercial, las grandes corporaciones y la burguesía burocrática y política. Ahorita aquí la que más les debería llamar la atención es esta, la burguesía burocrática y política. ¿Qué es la burguesía? ¿Qué es la burguesía? Es la contrariedad del trabajador, del obrero, también desde el punto de vista de materialismo histórico. La burguesía es la posesión de algún bien material que te permita desarrollarte socialmente. Por lo tanto, si ustedes en su familia tienen, por ejemplo, una casa, tienen un auto, tienen una moto, tienen un terreno, tienen en su lugar de origen una hectárea de terreno en Sorata, ya son lo que se llama pequeños burgueses. ¿Por qué? Porque tienen una propiedad. Entonces, hoy en día, esta burguesía burocrática, que es la que trabaja en el Parlamento, en el gobierno y es política, son una parte de los ricos en el país. La burguesía comercial, los contrabandistas, por ejemplo. Todos y ustedes no me van a dejar mentir que la mejor dimensión de la burguesía comercial es el gran poder, la echada del gran poder, la ostentación que tiene y más que todo producto de sus actividades netamente comerciales. Grandes corporaciones nacionales y extranjeras, Entel, OA, son dos corporaciones que están haciendo millonarios y ricos a una pequeña burguesía burocrática y política en el país. La burguesía industrial, Banco Visa, Banco Mercantil, Banco Popular, etcétera, etcétera. Esto de las fábricas han entrado en crisis. La última que yo conozco, por ejemplo, es la crisis que tuvo la fábrica de galletas La Francesa, que estuvo a desaparecer por una dictadura sindical que exigía y exigía derechos laborales sin producción. Entonces hay ahí también una burguesía industrial de todos los pequeños burgueses que producen alimentos, ganado, carne, huevos, etcétera, etcétera. La oligarquía agroindustrial, oligarquía porque la distribución de la tierra en grupos feudales. Entonces, estos grupos feudales son también, y existen en el país, los ricos y los nuevos ricos también, porque producto de las leyes del socialismo pasado, por ejemplo, los llamados interculturales, que es una agrupación política que apoya al que mejor le colabora, son ahora dueños de hectáreas de terreno, de tierra, especialmente en el oriente boliviano. Aquí el hijo del presidente, su hijo y su hija, que han comprado con 9 millones de dólares, creo que una extensión de más de 10.000 metros, son ahora oligárquicos agroindustriales. Es así de claro la cosa. Entonces, esos son los ricos en el país. Los más pobres, ¿cuáles son? Según la clasificación y además, acuérdense del 70%, los que están ahí son campesinos y pueblos originarios los más pobres.
estos pueblos originarios, invadidos de su hábitat natural por los cooperativistas mineros. Aquí olvidé de aquí. También están aquí los cooperativistas. Cooperativistas, que es una forma de evitar pago de impuestos y enriquecerse a costa de los recursos naturales del país. Son constantemente agredidos estos pueblos originarios por ese tipo de organizaciones laborales que tienden a expulsarlos, especialmente con fines mineros. No me van a dejar mentir los campesinos que producen en la tierra. Si estos campesinos, por ejemplo, venderían directamente al consumidor su producción, mejorarían mucho sus condiciones económicas. Pero infelizmente estos campesinos venden su producción a una primera mano, a una segunda mano y nos llega a nosotros hasta tercera mano. Si una libra de papa ellos venden en 1 peso, hasta la tercera mano que habitualmente está aquí en esa burguesía comercial, nos llega a costar esa misma libra 3.50, que debería beneficiarle a este campesino, pero no es así. Grupos étnicos del Oriente, hay también cordones urbanos de artesanos, gremiales, subempleados, desempleados, reducida clase obrera. De todo el país apenas tenemos un 19.5% de población obrera, ya que es la cobertura que tiene la Caja Nacional de Salud, donde asimila a ese 19% de la clase obrera y familiar, donde te das cuenta que son los que gozan de un empleo fijo y de un salario. Bien, ¿cómo se mide la pobreza? Hay varios métodos, pero he seleccionado dos. Una encuesta sobre necesidades básicas insatisfechas. Es decir, mediante preguntas, mediante un formulario, realizamos preguntas sobre las carencias. En otras palabras, es una encuesta que tienen, esto lo hace a solicitar. Entonces, de su trayectoria, cada 3 años, si no me equivoco, hace una encuesta para saber necesidades insatisfechas. El otro es la pobreza, pero medida por el ingreso. Se estima cuánto ingresa per cápita en la familia. Como les dije hace rato, 2.4 hasta lo que podría ser el salario mínimo vital, $300 mes. Si ustedes dicen $300 al mes, en 30 días, ¿a cómo se distribuye estos $300? Y obviamente en nuestro último tiempo se ha prácticamente deprimido por su capacidad adquisitiva. Si tenemos 2.500 bolivianos del salario mínimo vital y lo divido en $14, que es el mercado paralelo, fíjense, apenas por mes son aproximadamente $180. Y si esos $180 lo divido en 30 días, entonces lo que nosotros vamos a tener es aproximadamente $6 de ingreso por día en un obrero que trabaja en una fábrica y que le pagan un salario mínimo vital de 2.500 bolivianos, que obviamente no es el total ganado el que percibe el obrero. Del total ganado hay que descontar impuestos, hay que descontar aportes, hay que descontar a la Caja Nacional de Salud, y yo creo que un obrero mínimamente
debes recibir pago líquido, entre 2.000 a 2.100 bolivianos, lo cual, si ustedes se dan cuenta, atenta mucho más a los ingresos de la familia. Bien, ¿qué son las necesidades básicas insatisfechas? Son aquellas que no tienen acceso a esas necesidades vitales. Por ejemplo, energía eléctrica, por ejemplo, gas, por ejemplo, combustible, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud. Hacemos una encuesta sobre estas necesidades básicas, pero que ya las llamamos insatisfechas. Esto permite decir qué porcentaje de la población a partir de sus resultados se considera pobre, y según esa escala que hemos dicho, es posible que podamos encontrar pobreza extrema o pobreza de indigencia. ¿Ya? Hay un umbral, una línea en un gráfico de polígono de frecuencias. Hay una población que la llamamos umbral, donde hacia arriba se encuentra población en condiciones aceptables y hacia abajo las poblaciones insatisfechas. Siempre reitero en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas. Estas, las del umbral hacia abajo, son la pobreza moderada, pobreza indigente y en pobreza marginal. Esta última característica es que no tiene acceso al agua, al saneamiento básico, y sus viviendas son precarias. Tienen un nivel muy bajo de educación y carencia severa de atención sensorial. ¿Dónde se encuentran estos? En estos grupos étnicos y en estos pueblos originarios. Es ahí donde se encuentra esta población en la que nosotros podemos encontrar como población marginal. La indigente es la que ustedes conocen, aquellos que son extremadamente pobres, inclusive por la facultad, por las avedras, circulan unos 2 o 3 indigentes. Esta semana han desaparecido, pero hay semanas que vuelven a aparecer. Esos son los indigentes que se acercan y te piden una moneda para poder comer algo. Su vestimenta totalmente miasmática, su cabellera totalmente grasa, es decir, prácticamente son indigentes. Y hay ese tipo de personas, no solamente en La Paz, sino en todo el país. Bien, como medida por el ingreso, hablamos de extremada pobreza, el segundo método, cuyo ingreso familiar es de $1 persona día. Como les había dicho hace rato, $1 por persona día ya sería $3 por un grupo familiar de 3. Pero del grupo familiar, $2.4. Pobreza moderada, $1 a $2. En este caso serían $3 a $4. Y que en cierta manera inmediatamente vendría a los que son obreros, que ya hemos calculado más o menos $6 día. Entonces, el ingreso es uno de los indicadores que permite medir la pobreza. La Central Obrera Boliviana, bueno, la combativa, la que yo conocí hace 20 años atrás, y los maestros, más que todos, son aquellos que hablan sobre un método que establece la canasta básica familiar. Ellos dicen que los costos que tiene la canasta básica familiar para la compra de alimentos especialmente, es la que debería regir el ingreso
salarial mensual. Alguna vez la Central Obrera dijo que necesitábamos para una canasta básica familiar aproximadamente 5.000 bolivianos para todos 30 días. Por lo tanto, el salario mínimo vital debería ser de 5.000 bolivianos y no así como es ahora, la mitad de esos 5.000. Pero, ¿qué pasa? Es también un método que permite medir la pobreza, porque esta canasta básica permite el acceso especialmente a los alimentos. Bien, esto está dicho ya. Al interior del país se hace una referencia por regiones sobre la canasta familiar de alimentos y se sabe, como ya está dicho más arriba también, que en el área rural hay mucha más pobreza que en el área urbana. Fíjense, en el área rural, 0,71 dólares por persona. Es decir, la indigencia de la pobreza en Bolivia, grandes diferencias que existen entre la incidencia de la extrema pobreza. Se dice que el área rural siempre va a ser la que tiene el aporte de la mayor extrema pobreza y afecta al 22% de la población. Gracias, jóvenes, por haberme escuchado, pero aquí lo que nosotros podemos analizar que la pobreza es una de las principales causas para especialmente ver lo que nosotros llamamos como una de las principales causas de los problemas dominantes que estamos viviendo y que se acrecientan mucho más en estos últimos años. No se olviden el COVID, no se olviden las enfermedades transmitidas por vectores y otras más. Y eso es lo que quería conversar con ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Gary, De momento, parece que en no, este momento no hay ninguna pregunta. Bien, no, doctor. entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves. ¿Cuándo empezamos las exposiciones? El, el jueves empezamos los primeros, doctor. El jueves, con los Sí, primeros temas, el primer grupo, el primer tema. ok. Esto lo vamos a hacer presencialmente Está bien, doctor. Está bien. el día jueves en el horario que corresponde, ¿de acuerdo? Sí, doctor. No hay problema. Ok. César, Sí, doctor, estoy acá. este jueves necesito conversar con usted para la próxima semana. Ya, doctor, Por está lo bien. tanto, le pido que se haga presente puntualmente en la sesión de este jueves. Ya, doctor, está bien. Bien, entonces si no hay más que decir, tengan ustedes muy buenas noches. Hasta el día jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, Hasta doctor. Hasta luego. luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.